Bueno, el día de ayer se conoció el índice oficial de inflación. Recordamos que el INDEC estuvo desactivado por lo menos en el primer tramo de la gestión de Mauricio Macri, con números básicamente increíbles en el último tramo de la gestión kirchnerista, por lo menos por un tiempo bastante prolongado. Pero ayer se conoció el segundo índice, midió primero mayo y después el mes de junio. Ya tenemos índices oficiales según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos a compartir algunas placas. Lo comparamos con el IPC Congreso. Cuando no estaban los índices oficiales, estaba el índice de consultoras privadas contratadas por el Congreso de la Nación, por la oposición del Congreso de la Nación, que siguió midiendo. Esto es lo que dio el día de ayer el INDEC. Dijo, en el mes de junio la inflación fue del 3,1%, frente al 2,9% que había medido el Congreso. La oposición medió menos inflación que el Instituto Oficial de Mediciones. En el mes de mayo, 4,2%, lo que marca una caída importante. Si uno seguía por los números oficiales del INDEC, de mayo a junio, la inflación 4,2 a 3,1, según el IPC Congreso, de mayo a junio, 3,5 a 2,9% la inflación. Tenemos una segunda placa que tiene que ver con el IPC Congreso que recién mencionábamos. Dice la oposición en el Congreso, a través de consultoras privadas, que es del 27,1% la inflación en lo que va de este año 2016. Enero a junio, inclusive 27,1%. Y la inflación interanual, es decir, si tomamos el mes de junio del año 2015 hasta este mes de junio que fueron las últimas mediciones, da un 45,3%. Esto es el IPC Congreso, insisto, no son los datos de los organismos oficiales, sino la inflación que mide el Congreso de la Nación, la oposición dentro del Congreso de la Nación. Tenemos algunos desagregados, Juanma. Sí, es interesante ver, se llama el índice de precios minoristas, ¿no? Básicamente del consumo. La cifra global da 3,1, comparado el mes pasado con el mismo mes del año anterior. El tema es que hay que medir, de acuerdo, para poder medirlo bien, ya está con nosotros el ministro de Economía de la provincia y sabe mucho más que nosotros de esta materia y lo vamos a poder consultar, pero hay que medir bien también qué capacidad de compra tenés vos y qué comprás, qué productos son los que vos consumís todos los días con el sueldo, con la guita que tenés para gastar todos los meses, y cómo se mide la inflación de esos productos. Y es interesante estos datos que vamos a compartir ahora con ustedes, que son cuáles son los rubros que más crecieron en la inflación, que más treparon y que más caros se fueron. Si el señor director así lo dispone, vamos a poder compartir con ustedes esto. Fíjate, 3,1 dijimos que daba, ¿no? En promedio. Sí. Bueno, las verduras arriba del 11%, el aceite y las grasas casi 11%, 10,9%, los servicios para la salud arriba del 8%, productos de mantenimiento para el hogar 6,7%, los servicios básicos y combustibles para la vivienda 6,1%, los productos medicinales y terapéuticos casi un 6%. Si tenés un sueldo, si en tu casa sos un laburante promedio, digo, te va un poquito mejor, un poquito menor, pero más o menos sos un laburante promedio, si en tu casa tenés más o menos esos ingresos, esto es lo que más gastás. Sí, claro. Esto es lo que más consumís todos los meses, digamos. En esto se te va la plata todos los días a vos. Entonces, probablemente tu inflación, la que medís vos en lo que es tu plata y demás, tenga más que ver con estos números que con el 3,1 que veíamos recién. Fíjate qué es lo que menos subió, que vamos a compartir ahora. Lo que menos subió: artículos de tocador y de belleza, 1% casi. El calzado, las carnes. La carne, yo la pondría en la primera. Sí, mes estamos hablando, ¿me entendés? El último mes. Subió poco y claro, se consume mucho. Es lo que menos subió, pero también ¿por qué menos subió? Porque se empezó a consumir cada vez menos. Puede ser. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo había bajado los niveles de consumo de carne? Bueno, tiene que ver con esto. Los cigarrillos, el equipamiento del hogar. Y fíjate qué son las pocas cosas que bajaron, que es el otro dato que tenemos acá. Lo que tiene que ver con tecnología, audio, televisión, computación. Servicios de audio. Claro, turismo. Las frutas, que tiene que ver con una cuestión también estacional, la adquisición de vehículos, la ropa, ¿qué es lo que decíamos? Todas las cosas que se dejaron de consumir. Claro, lo que uno recorta. Lo que se cayó, se cayó la venta de autos, se cayó la venta de los viajes de turismo, veíamos los feriados, cómo le ha habido en los feriados, cómo había bajado y demás, bueno. Entonces, ¿son datos oficiales? Datos oficiales, son los datos del desagregado de los datos del INDEC, estos son datos oficiales. Es interesante tener esta lectura y ver en qué nivel de consumo tenés vos
para saber cuál es la inflación de tu casa, de tu familia, de tu bolsillo. En tu hogar, digamos, básicamente. Bueno, en la masa general es lo primero, es lo que más subió, ¿no? Y es lo que más te duele en el bolsillo. Está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Bienvenido, ministro, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, los números que preocupan a todos en un contexto inflacionario. A ver, la inflación ya desde la gestión kirchnerista venía siendo una preocupación. Veíamos en campaña la promesa de bajar la inflación, de decir no puede ser que tengamos. Sin embargo, estamos viendo, según el Congreso, una inflación interanual. Hablábamos recién fuera del aire, nos decía probablemente sea la más alta interanual, 45, superior al 45%. ¿Qué contexto está viviendo la economía nacional? Y bueno, la provincia de Santa Fe, ni más ni menos, una de las provincias centrales dentro del país, dentro de este contexto. Sí, y como bien decían recién en los comentarios que hacían, se da un proceso inflacionario conjuntamente, concomitantemente con retracción en el consumo, es decir, no es que los precios están subiendo porque hay mucha demanda, los precios están subiendo fundamentalmente por una cuestión de costos. Costos que tienen que ver en parte con la modificación cambiaria que tuvo la economía a principios de año, finales del año anterior, sí, la elevación del tipo de cambio, digo, para decirlo más concretamente, de 9.60, 9.70 a 15 pesos el precio del dólar. Y en segunda instancia el ajuste tarifario que se dio durante los primeros meses del presente año. Eso ha impactado fuertemente en la estructura de costos de las empresas locales y se ha trasladado a precio. Esto es uno cuando ve que el consumo, digo, las máximas en economía o los libros de macroeconomía te dicen cuando se retrae el consumo, cuando la gente no compra, automáticamente empiezan a bajar los precios porque quieren vender. Digo, los que tienen productos quieren vender. Sí, oferta y demanda. Y cuando hay una oferta enorme, cuando hay una demanda enorme de productos, los precios tienden a subir, por eso hay inflación. Estamos viviendo el proceso tal vez de los peores cuadros de la economía, es que cuando baja la demanda y sin embargo la inflación no baja. ¿Esto va a terminar ocurriendo? ¿Va a terminar bajando la inflación porque no hay consumo? ¿Va a pasar? Los libros de texto plantean este escenario que está transitando la economía argentina como de estanflación, digamos, ¿no? Exactamente. Estancamiento del nivel de actividad con incremento de precios, ¿no? Sí, y me es una acuerdo inflación que no se explica por crecimiento de la demanda. Y ponen la sirena roja cuando pasa eso, ¿no? En los libros. Digamos, y digo, si uno mira qué está proyectando al menos lo que podemos leer en las declaraciones periodísticas o en algunas presentaciones públicas de las autoridades económicas del gobierno nacional, digo las autoridades porque en esto siempre quiero remarcar, no hay una autoridad económica en el gobierno, sino que hay un equipo que está conducido por diferentes ministros o el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación, que tienen una incidencia importante en la toma de decisiones que hacen a la política económica de nuestro país. Ahora digo, cuando uno un poco sigue el planteo que se hace desde esos ámbitos, la apuesta está en el proceso de inversión, que permita generar mayor oferta y en consecuencia contener el proceso inflacionario y absorber el mayor consumo que pueda venir dado como consecuencia de la reactivación, digo, ¿no? Pero la idea es revertir este proceso por los dos lados. Generar reactivación vía inversión, porque la inversión reactiva el funcionamiento de la economía, sí, claro, pero por el otro lado que esa inversión permita ampliar la capacidad productiva y en consecuencia la oferta y que eso evite que el crecimiento venga atado a un proceso inflacionario. Sí. Entonces, la clave del modelo pasa por la inversión. Inversión que, yo lo decía en declaraciones días atrás, viene bastante más lenta de lo que todos esperábamos. Se esperaba que para este momento de avance del año ya se empezaran a ver, más que anuncios de inversiones concretamente. Y ha habido pocas. Ahora, y cuando habla de inversiones, sí, digo, uno en general apuesta al inversor local, digo, no, porque a veces se piensa en inversor como la inversión extranjera directa. Sí, podrán llegar inversiones extranjeras directas, pero el grueso del flujo inversor se tiene que dar con decisiones que toman nuestros empresarios. Ahora, y con el gobierno, perdón, Juan, sí, digo, no, porque tiene que ver con esto. Digo, más allá de las medidas en sí, vemos tarifazos. Digo, al productor, al industrial, está pasando por un momento terrible, donde el costo operativo se le multiplica 2, 3, 4 veces solamente por una cuestión de insumos. Digo, tampoco es favorecer la inversión. Digo, hoy yo si me pongo en los zapatos de un industrial, mi cabeza estaría en tratar de mantener la fuente de empleo, de ver cómo llego a fin de mes y si tengo que recortar, ver de qué manera recorto sin afectar por ahí a otros y no invertir. Digo, no es un momento
que acompañe desde el gobierno nacional para poder invertir? El martes por la tarde precisamente se hizo la reunión en el Salón Blanco de Casa de Gobierno del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe, que nuclea en un mismo ámbito a funcionarios de gobierno provincial, representantes de los diferentes sectores de la producción, de los trabajadores y representantes de la sociedad civil, digamos, ¿no? Y ahí fue bastante unánime el planteo en cuanto al diagnóstico de la situación actual, digamos, ¿no? Ahora, coincidiendo en que tanto del sector de trabajadores como del sector de empresarios se planteaban las dificultades que hoy está atravesando la economía argentina. Ahora, las decisiones de inversión están atadas más que a la situación coyuntural del momento, a las expectativas de negocio futuro que vos puedas tener, digamos, ¿no? Y esa es la apuesta que se está planteando desde el gobierno nacional, ¿no? Que es conveniente hacer las inversiones hoy, preparándose para una demanda que va a venir, para que cuando esa demanda exista puedas efectivamente tener la capacidad instalada para absorberla. Ahora, usted como asesor económico, o si fuera plata propia, digo, con este escenario que planteaba Juan y de las tarifas y demás, y con la posibilidad de hacer negocios en el mundo financiero que tenemos hoy adelante, ¿no? Digo, que tiene que ver con las altas tasas de interés que se están pagando por el dinero, la posibilidad de invertir en Levax y demás. ¿Te invertiría plata en una industria? Es decir, bueno, tengo una industria, amplío la capacidad, pongo una industria nueva. Si quienes asesoran a los que tienen excedentes de recursos financieros, digo, a quienes tienen posibilidades de invertir, recomiendan la inversión financiera y no encontramos vehículos para que esa inversión financiera se convierta en inversión productiva, vamos a estar en serios problemas. Pero está pasando un poco eso, ¿no? Y los rendimientos financieros que hoy están ofreciendo instrumentos como las LEVAC atentan contra la inversión productiva. Con un instrumento financiero de corto plazo que garantiza liquidez, muy bajo riesgo y una rentabilidad del 30% anual, no es un incentivo a la inversión productiva. La crisis de lo planteado de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea puede afectar este proyecto macrista, de decir, bueno, ahora que arreglamos con los buitres vamos a especular que venga la inversión del exterior y que seguramente, en términos muy coloquiales, cuando esa inversión extranjera llegue va a generar, digamos, una dinámica de consumo o va a multiplicar otras producciones a partir del consumo. ¿Pensás que dependen mucho de eso a nivel nacional por lo que escuchás, por las reuniones que tuviste, o pensás que hay un plan B? No sé si hay plan B. Creo que la apuesta es a la inversión que va a estar generada con expectativas favorables que se quieren construir al momento de la toma de decisiones, que uno empieza a ver que si analiza la foto de hoy, efectivamente no hay necesidades de inversión que vayan a atender una demanda que no esté atendida, porque la demanda actualmente puede atenderse con la capacidad instalada, sino que para que las inversiones se consideren convenientes de ser llevadas adelante y más rentables que las opciones alternativas, se tiene que hacer sobre la base de una expectativa de crecimiento de la economía. Yo creo que se está apuntando a generar expectativa de que la economía va a crecer, de que esas inversiones van a ser fructíferas en consecuencia, y eso va a operar tanto con la captación de inversores desde el extranjero, como decía anteriormente, y creo que preponderantemente con la toma de decisiones de los inversores locales. Y en ese sentido, creo que también la apuesta del gobierno nacional pasa por el proceso de inversión que se pueda dar sobre la base de los capitales que retornen de argentinos a nuestra economía como consecuencia de la ley recientemente sancionada de sinceramiento fiscal, blanqueo, sí, digamos, más coloquialmente llamado. El fin de semana, ámbito financiero, decía que Deutsche Bank le estaba pidiendo plata al gobierno alemán y no al revés, en el marco de la crisis europea, por lo cual también se preguntaba el diario si en ese contexto va a estar interesado el Deutsche Bank en poner plata en Argentina o prestarla a la Argentina, y la respuesta era obvia. Está complejo el panorama para aquellos que balconeamos, somos interesados en los temas, estamos interesados en los temas económicos. No es un contexto igual al del menemismo en los 90, donde sí, la banca mundial estaba interesada en poner plata para después saquear, obviamente, un proceso de expoliación, pero era otro contexto muy diferente a este. ¿Lo identificás diferente? Sí, claro, y no cabe duda que cuando uno analiza el movimiento de los capitales a lo largo de las diferentes economías del mundo, las decisiones que toman no tienen que ver exclusivamente con lo que hace cada economía en particular, sino que tienen que ver con lo que hace uno en comparación a cómo está el resto, digamos, ¿no? Evidentemente, en los contextos a veces favorecen y a veces no. ¿Y se puede privilegiar la opción del bloque, digamos,
un bloque Mercosur frente a un contexto internacional tan complejo como este? Creo que con una crisis política brasilera tan compleja. Creo que la estrategia de relacionamiento económico con el mundo de las actuales autoridades no pasa por ahí. Claro. Pero digo, no soy experto en la materia y mi par de producción podría explayarse mucho más sobre el particular. Pero tú como visión del mundo, ¿verías una opción en ese bloque? Es distinta a la de la gestión nacional, ¿no? Yo, desde mi concepción, el Mercosur es una herramienta importante de integración regional y que tiene que servir más que para ser el destino último y final del comercio exterior de los países, ser una plataforma que nos permita al Mercosur en su conjunto salir hacia el resto del mundo. Sí, hay un vuelco más hacia la Alianza del Pacífico, ¿no? De las autoridades nacionales. Héctor hacía la comparación con los 90. Yo recordaba en los 90 esta decisión que se tomó de la mano de Cavallo y demás de abrir las importaciones como un método para frenar la inflación. Digo, decir, bueno, traigo productos de afuera hasta cierta cantidad, con eso los obligo a los empresarios locales a acoplarse a los precios internacionales y con eso plancho la inflación. Empezó siendo así, se terminó cebando, se terminó abriendo la importación. En Santa Fe, en el cordón industrial, no hay que ni explicar lo que pasó después. Digo, quebraron, se fundieron la mayoría de las empresas y nos fue muy mal, digamos, con esto. Con esta apertura de importaciones que hubo y con lo poco que se terminó protegiendo, ¿te parece que corremos ese mismo riesgo? Que si bien no es el mismo el contexto, ¿está ese riesgo en juego también? Se entiende la política de usar el precio del producto importado para contener el precio interno de cualquier producto. Ahora, obviamente, si yo quiero someter a cualquier sector productivo a competir en precios, tengo que generarle también como autoridad macroeconómica una estructura de costos que se lo permita. Si la estructura vía presión impositiva o vía presión tarifaria o vía presión salarial, digo, por los componentes que hacen la estructura de costos de cada sector productivo, es tal que lo lleva a no poder competir contra ese precio, la apertura indiscriminada tiene como resultado inevitable el cierre de la producción nacional. ¿Y te parece que puede ocurrir eso? ¿Que lo ves? Digo, ¿lo charlas con los...? En determinados sectores de la producción lo que se está planteando es que con el actual cuadro tarifario no están en condiciones de sostener competencia extranjera. ¿Cómo está la provincia en este contexto? Uno, o por lo menos sigue un poco la actualidad de otras provincias, pareciera ser que Santa Fe, dentro de todo, está bastante bien. Digo, ahora el gobierno provincial cuenta con un fondo aprobado por la legislatura de la provincia para avanzar en obras, el fallo de la Corte Suprema que le obliga a la Nación a dejar de traerle este porcentaje indebido, ilegal, según la misma Corte Suprema. Digo, pareciera ser que en un contexto nacional complicado, donde vemos que muchas provincias están corriendo a la Nación a golpear la puerta para decir, bueno, se me cae la provincia, Santa Fe está dentro de todo en una buena situación. ¿Es así esto o no? La administración financiera del gobierno de la provincia está atravesando un momento en donde no existen holguras, bajo ningún punto de vista, pero tampoco existen dificultades para absorber los compromisos de pago que tenemos por delante. Digamos, ¿no? Básicamente, pago de sueldos y jubilaciones los primeros días hábiles de cada mes y el pago de las prestaciones que tienen que ver con proveedores o contratistas de obra pública. Digo, no sé, el universo de gastos del Estado provincial pasan por ahí. Se pagan sueldos de trabajadores de la administración central, policías, maestros, personal médico, enfermeras, digo, en los centros de salud, y las jubilaciones. Primer gasto, incluso desde lo financiero, el más significativo. Luego de eso, durante el corrimiento del mes, a medida que avanza el mes, se va pagando los compromisos asumidos con proveedores y contratistas de obra pública. Hoy la provincia viene teniendo un buen régimen de pago de todos estos compromisos asumidos. Evidentemente, en esto ha colaborado el fallo de la Corte Suprema, como bien decías vos, que no solo que declara ilegal, declara inconstitucional la detracción. La máxima norma que rige la convivencia dentro de nuestro país es la Constitución y lo que hace la Corte es decir es inconstitucional. Eso ha permitido que la provincia reciba la coparticipación sin una detracción que era indebida y favorece la gestión financiera. Ahora bien, si uno mira, estamos terminando de cerrar el primer semestre en términos de ejecución financiera del presupuesto. Nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, obviamente sin incorporar la incidencia de los fallos de la Corte, pero Santa Fe recibió durante estos primeros 6 meses menos recursos de coparticipación nacional que lo que tenía en el presupuesto.
cuando si uno mira la última década, lo que siempre ocurrió es que los recursos efectivamente recibidos se posicionaban por encima de lo presupuestado, y esa diferencia era lo que le permitía al gobierno de la provincia asumir un costo o un gasto que no tenía incorporado en el presupuesto, que era la política salarial, el incremento de sueldos que se negocia con los diferentes gremios entre el mes de febrero y el mes de marzo. Para el año 2016, la masa salarial se incrementa como consecuencia de las negociaciones paritarias en el orden de los 10.000 millones de pesos para toda la administración provincial. Esos 10.000 millones de pesos requieren ser financiados o bien con recursos por encima de lo presupuestado, o bien con déficit presupuestario, o bien con una subejecución de otras partidas del presupuesto que permitan absorberlo. Hoy lo que tenemos, cerrado el primer semestre, es que en materia de recursos nacionales recibimos muy por debajo, pero no llegamos a cubrir lo que el presupuesto decía que íbamos a recibir. Eso porque y en materia menos. de recursos propios estuvimos creo que un 2% por encima de lo que habíamos previsto. ¿Eso porque la nación recaudó menos? Eso porque porque la nación recaudó menos. Tiene Acá no hay ningún tipo de discriminación que tiene que ver básicamente con el nivel de actividad económica, y tiene que ver con decisiones de política tributaria que se sintieron, la modificación del impuesto a las ganancias, Retención, el 5% de disminución en las retenciones al sector que constituyen el fondo sojero, más reciente el IVA social, una decisión que se toma no a nivel legislativo, sino a nivel de Poder Ejecutivo. Durante bastante tiempo estuvo vigente, en el marco de lo que se denominó el cepo cambiario, un régimen ya sea de compra de divisas, de compra de dólares o de gasto del dólar turismo, que se le llamaba, que era el gasto de argentino en el exterior, que llevaba a que los contribuyentes pagaran un precio por el tipo de cambio más un impuesto, lo que se llama una percepción impositiva. Y dependiendo de la categoría del contribuyente, esa percepción se podía ir devolviendo anualmente o se acumuló. Durante estos primeros 6 meses del 2016 se devolvió una masa importante de impuestos que Nación no había devuelto a quienes habían comprado dólares o gastado dólares en el exterior. Eso, en definitiva, lo que hace es reducir la base de lo que efectivamente se ha distribuido como coparticipación en la provincia. Y el combo de todo esto llevó a que todas las provincias recibimos durante este semestre, en materia de coparticipación nacional, un poquito por debajo de los que habíamos presupuestado. ¿Cuánto llega por mes y cuánto es, si lo multiplicás por el primer semestre, cuántos fondos llegaron a Santa Fe por el fallo de la Corte de declarar inconstitucional la detracción de ANSES en promedio o números gruesos? El semestre, 3.600 millones de pesos, de los cuales entre 400 y 500 van a municipios y comunas, con lo cual quedan 3.200 para el Tesoro provincial. Ahora, de esos 3.600 es una decisión judicial. Sí, claro. Efectivamente. Y decisión política. ¿Cuántos fondos recibió Santa Fe por una decisión política del gobierno nacional? Te doy a vos porque quiero. Sí, te doy para una obra, te doy para un rojo, te doy para... Ingresos financieros, 55 millones de pesos ingresaron en el marco de la emergencia hídrica, de los cuales 40 se destinan al pago de los 400 pesos por vaca para el sector lechero, 55 emergencia hídrica para el Ministerio de la Producción. Han llegado ATNs que pasan por la cuenta de la provincia, van dirigidos directamente al municipio de comuna y nominado, ¿no? Nación decide darle al municipio, no quiero dar nombre, al municipio XX, entonces, porque la ley no permite que los ATN vayan directo a los municipios, tiene que pasar Nación decide dárselo al municipio, se lo pasa a la provincia en su cuenta y la provincia tiene que pasárselo al municipio en cuestión. Es un pasamano, con lo cual no es para el gobierno de la provincia, llega a la provincia de Santa Fe, pero llega a determinados municipios de comuna que se deciden en la órbita nacional. Y que la mayoría no fueron municipios de comuna justicialistas. ¿Cuánto en sería? el semestre fueron 30 millones de pesos, lo cual representa aproximadamente el 3,5% de los ATN que la Nación repartió en el país. Y Santa Fe representa el 9, 80, ¿no? Como para que tengamos una idea. En total, por decisión política, unos 80 millones de pesos. No, y me está faltando una transferencia de 25, 100. ¿Y tenés alguna... Estamos hablando de ingresos financieros, porque hay compromisos, ¿algún dato comparado con otra provincia, con Entre Ríos o con... No tengo con provincias vecinas. No, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un hecho particular, que es una decisión que toma el actual Ejecutivo en los primeros días de gobierno, en enero fue,
un decreto mediante el cual se le incrementa el porcentaje de coparticipación, que ahí lo cede Nación, no le quita las provincias, pero se lo cede Nación a la ciudad autónoma, bajo el marco de la transferencia de las funciones de la Policía Federal. Los 27.000 millones. 17.000 millones de pesos por año. Para el año 2016, una estimación de 17.000 millones de pesos. Cuando todos los cálculos a los cuales uno pudo tener acceso indican que el costo de prestar el servicio de la Policía Federal transferida, en el mejor de los casos, estaba en el 50-60% de ese monto. Las paritarias en Santa Fe cerraron en 30% más o menos el promedio. Un poco por encima de 30%. Pero ya era escalonado. Sí. En julio, es decir, que se efectiviza en los primeros días de agosto con el sueldo de julio, se da el segundo escalón. Veíamos, recién mostraba Juan Manuel, que la acumulada en el primer semestre era 27,1. Sí. Prácticamente le está pisando los talones al acuerdo paritario que la provincia cerró con los estatales. ¿Puede haber algún margen para una segunda discusión salarial paritaria en esta provincia? Obviamente habrá que monitorear qué pasa con la evolución de los precios en el segundo semestre. Nosotros hoy lo que vemos es que, de acuerdo a nuestras disponibilidades presupuestarias y financieras, nosotros el planteo es que no tenemos margen hoy para reabrir paritaria. Ahora, obviamente, si la pérdida de poder adquisitivo efectivamente se verifica y el proceso inflacionario muestra que los precios han crecido muy por encima de lo que ha sido el acuerdo salarial, es inevitable que desde diferentes sectores de trabajadores hagan el planteo. Ese monto que hacías cálculo hoy del porcentaje que se iban sueldos y demás, con la paritaria, incluía la paritaria que se cerró hasta ahora, digo. Sí, claro, la paritaria. O sea que los números están Esos así. números que recién Nosotros creemos mencionaste. que no va a haber reapertura, pero es verdad que el proceso inflacionario, habrá que ver las mediciones oficiales. Creo que la medición oficial está bastante por debajo de ese monto anualizado del 27. No era anualizado, era el semestre. Pero el semestre de la inflación Es el índice Congreso. Congreso. ¿no? Sí, índice Congreso porque el INDEC no midió los primeros meses del año. Exactamente. Sí, pero igual el 3,1 Pero podría estar por ahí, el ¿no? 3,1 fue de los más bajos, ¿no? Fue 4,5 el mes pasado. Sí, viene bajando. O sea que viene bajando el proceso de inflación. Claro. por lo menos ese número, ¿no? No, además la comparación es que el INDEC termina midiendo por encima de lo que midió, por ejemplo, en los últimos 2 meses El el índice Congreso. Congreso. Si tomamos el índice Congreso, uno puede... Se está portando por lo bien menos el índice Congreso. imaginar que va por ahí, digamos. Es buenito ahora el índice. El índice Congreso es un índice que es un promedio de índices de consultoras privadas que uno debe decir, en rigor de verdad, tiene poco rigor metodológico. Y que Es son- un parámetro sí. en una sociedad que había perdido estadísticas oficiales. Es un parámetro al cual en algún momento del tiempo se echó mano y se consideró que por lo menos daba un dato de referencia. Algo, Evidentemente, el índice de precio al consumidor trabajado estadísticamente con una metodología apropiada es el que está Mejor. informando actualmente. Pero las entidades financieras necesitan de esos, usted sabe cómo funcionan, digo. Todos necesitan necesitan de no, eso. pero necesitan de los índices privados también para tomar decisiones y justificar las decisiones que toman respecto de los créditos y demás y para cubrirse. Con lo cual muchas veces también esos índices privados están hechos a medida de las decisiones Sí, que quieren sí, tomar de sí. antemano las entidades financieras, ¿no? Digo, tiene que ver con esto. La última cortita, tenemos un IPEC aquí en la provincia de Santa Fe que se había desactivado, que el mismo gobernador anunció que se iba a poner en funcionamiento. ¿Está funcionando? ¿Ya tenemos índices propios en la provincia? ¿Todavía no? ¿Cómo Están está? ahí en la gatera. El área de, el director del IPEC se comprometió en los próximos días a darnos una fecha precisa para poder difundir públicamente la evolución del IPC provincial, que por decisión del gobernador Lifchit hemos vuelto a calcular con una diferencia importante en términos metodológicos respecto de lo que se hacía en el pasado, porque también es importante esto aclararlo. Santa Fe históricamente, a través del IPEC, lo que hacía era relevar un conjunto importante de precios, cargar esos precios en un sistema que era operado por el INDEC nacional, sí. y después el INDEC, sobre la base del procesamiento de esa Devolvía. información, devolvía el índice. Sí. Santa Fe nunca tuvo un índice propio elaborado desde el inicio hasta el final y controlado en toda la trazabilidad de la construcción, Claro. por decirlo de alguna manera, por el organismo de estadística provincial. Eso es lo que estamos haciendo en este momento y por eso no queremos difundirlo públicamente hasta no tener certezas de que todo el camino están hechas los análisis de consistencia que son necesarios para garantizar que el índice sea debidamente calculado. La encuesta de acuerdo a permanente de metodología. hogares, ¿no? La EPH era como que se medía básicamente. La EPH lo que te hace es medir. El IPC. EPH se usa para censo. desempleo. El desempleo. Ah. Para el desempleo. claro. Para ¿Cuándo el llega la desempleo. plata? Cuando un periodista dice es la última está mintiendo.
existen 2 más o 3 más. Es como los ministros cuando me dicen la última vez que te pido una modificación presupuestaria. Sí. Más cuando está Berlanga y Galeano. El ¿no? último esfuerzo, el último esfuerzo. O los chanchaleros cuando dicen que es el último Claro, recital. el último bis. Gonzalo, ¿cuándo supones que ingresa la plata que el Glifchi, el gobernador, le pidió a la legislatura para endeudarse? Bueno, cuando ya la encontraron, ya tienen buenas calificaciones. Mire. ¿Y ahora cuándo viene? En esto, haciendo un paralelismo con lo que decía antes de los ATN, también de algún modo el Ministerio de Economía va a ser un pasamano, digo, ¿no? Más que cuándo llega la plata, lo que nos interesa es cuándo están ejecutadas las obras, porque esa creo que es una virtud de la ley de endeudamiento de la provincia, que también podemos llamar la ley de financiamiento de la inversión pública, ¿no? Porque el eje de esa ley es estos proyectos de inversión tienen que ser ejecutados. Y muy probablemente, les diría con certeza, cuestan más que 500 millones de dólares, pero la legislatura autoriza hasta 500 millones de dólares. Pero digo, es una ley que define estos proyectos de inversión son prioritarios para la política santafesina, digo, ¿no? Para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, y autoriza a buscar financiamiento para poder ejecutarlos. Entonces digo, nosotros vamos a ir a buscar los fondos, esperando cuál es el mejor momento en el cual el mercado pueda ofrecernos condiciones favorables. Esto puede ser en 15 días o puede ser de acá a 2 meses. Ahora, lo que queremos, y mucho más preocupado que en cuándo salimos al mercado, el gobernador está preocupado en cómo podemos muy rápidamente poner en funcionamiento la maquinaria del Estado que se requiere para poder ejecutar las obras que están en esa ley. Nosotros, como bien decías en la pregunta, completamos ya el proceso previo en gran medida, tenemos la calificación de riesgo de 2 calificadoras internacionales, tenemos redactados los documentos que requieren la emisión de un título, hemos hecho un concurso de precios para seleccionar a los bancos colocadores y entre esta semana y la siguiente creo que vamos a terminar de hacer ese proceso de selección y seleccionar a los bancos, que es uno de los últimos elementos que nos falta. Digo, eso nos dejaría ya en la puerta de salida al mercado. Ahora, vamos a ser muy cuidadosos de cuándo salir al mercado porque no vamos a validar cualquier condición financiera. Vamos a buscar un momento en donde el mercado nos pueda ofrecer un plazo de amortización favorable. Digo, la ley establece un plazo mínimo de 5 años de amortización, nosotros pretendemos que sea más. Y por otra parte, una tasa de interés que sea acorde al riesgo de la provincia de Santa Fe, que es muy bajo. Santa Fe tiene muy poca deuda y por si fuera poco tiene un perfil de vencimientos muy bueno esa deuda. Es decir, debe poco y tiene mucho tiempo para devolverlo. Gracias, ministro. ¿Por separado? En principio la idea es hacer una colocación. Bueno, te vas a tomar un café con el ministro y seguido. No, porque digo, tenemos un horario completo. Es interesante esa pregunta. En principio haríamos una única colocación si cuando salimos al mercado encontramos con que el libro, que es la demanda de suscripción del título que recepta la emisión, está en sintonía con lo buscado. Perfecto.